Seguimos con el libro de Romanos. Y comenzamos con el versículo 1. Si recordamos, Romanos capítulo 3, que estuvimos viendo la semana pasada, pues en una de las cosas que se hablaron es el apóstol Pablo defendiendo su posición como judío, como hebreo, y pues explicando que realmente él no estaba hablando en contra de la religión judía, de la cultura hebrea, sino que al contrario, pues que para él entendía que era muy importante ser judío porque al judío le fue confiada la palabra de Dios, los oráculos del Señor. Luego, pues habla pues un poquito acerca de que no hay justo ni aun uno, mencionando Eclesiastés, no hay nadie que haga el bien, no hay ninguno que busque a Dios, reforzando un poco esa idea de que todos somos malos y que todos necesitamos acostarnos y apegarnos a la misericordia y a la bondad de Dios porque somos todos igualmente malos. Y en tercer lugar, la tercera, pues, digamos, parte del capítulo 3 ya entraba de lleno y con bastante chicha, por decirlo de alguna manera, a la justificación que es por la fe. Ya hablando acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y en el capítulo 4 sigue hablando de esto, pero comienza a poner el ejemplo del patriarca Abraham. Abraham, como todos sabemos, pues era el patriarca al cual el Señor le habló y al cual el Señor pues hizo el pacto con él y que iba a ser no solamente el fundador de la nación hebrea, de Israel, sino que iba a ser también padre de muchas personas, de muchas naciones, de muchas etnias, como dice la palabra del Señor. Y leemos en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pues aquí hace el apóstol Pablo una pregunta y lo que pregunta es ¿qué encontró Abraham? O sea, ¿qué aprendió Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham encontró en su momento cuando Dios le hizo el llamado, o qué fue lo que le ocurrió a Abraham? Y dice nuestro padre según la carne. Pues aquí él se está identificando con el pueblo hebreo como judío que era, como hebreo que era, del linaje de la tribu de Benjamín. Si lo recordamos, que lo hablamos en la introducción de cuando estuvimos hablando del autor, del apóstol Pablo. Entonces él se está identificando con su linaje, con su sangre, ¿no? Porque Abraham era su padre según la carne. Aquí no está hablando desde el punto de vista espiritual ni nada. Está hablando desde el punto de vista carnal. Abraham fue el fundador de su pueblo, pues, y él fue el primero, el padre de todos, y él era el padre según la carne de Pablo, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto es sencillo. El apóstol Pablo está diciendo de que si por lo que hizo Abraham, por sus obras, por la manera de cómo él actuó u obró, entonces tiene el mérito de ser justo delante de Dios, entonces tiene mérito, ¿no? Pero para con Dios no. O sea, ese mérito él está sacando afuera a Dios, está sacando a Dios de la ecuación si es que Abraham alcanzó su justificación por las obras, lo cual entendemos que no fue así, porque aquí este sí es un condicional que está negando lo que sigue en la oración. Y en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde está hablando Dios directamente a Abraham y le está diciendo, y Abraham al final dice, creyó Abraham a Dios, aunque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos una palabra interesante, que es la palabra justicia. Esta palabra se menciona varias veces en este capítulo y ya lo habíamos mencionado en el capítulo 3, cuando estuvimos leyendo la semana pasada el capítulo 3. Si regresamos un poquito al capítulo 3, estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios. Y en el versículo 25, hablando acerca de la justificación por fe y la justificación por gracia, dice en el versículo 25, a quien Dios puso, está hablando aquí de Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia. ¿Vale? Aquí lo que está diciendo es que hubo una manera en la cual Dios quiso manifestar su justicia, pero ¿de qué tipo de justicia está hablando? Aquí tenemos dos tipos, de alguna manera dos tipos de justicia. La justicia que habla en el versículo 25 es esa característica de Dios de ser justo, de ser un juez completamente justo, que es capaz de sopesar todas las acciones, todos los corazones y de actuar en consecuencia, ¿no? Y dice, y sigue diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, está hablando de los pecados de la humanidad. 26, con la mira de, con el objetivo de, con buscando manifestar en este tiempo su justicia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que Dios ha hecho todo eso poniendo a Jesús en propiciación. ¿Se recuerdan el ejemplo que vimos la semana pasada acerca de lo que significaba propiciación, que era el típico ejemplo cinematográfico de la Virgen que era sacrificada para que el volcán no explotara y no destruyera a la tribu? Pues eso es lo que la palabra propiciación en un sentido más general significa. Claro que en este caso la propiciación en la palabra pues ya está aplicada a nuestra doctrina, ¿no? A la Biblia, ¿no? Y entendemos por propiciación el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, ¿no? Entonces aquí habla de la fe en la sangre, que entendemos que sangre es el sacrificio de Jesús para manifestar la justicia de Dios, para manifestar ese carácter de juez justo, totalmente y perfectamente justo de Dios. Entonces Dios lo hace en el versículo 26, dice, con el objeto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, su carácter justo, como juez justo, a fin de que, aquí lo dice, de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Recordamos que el hombre había pecado, lo leímos anteriormente en Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, un poquito antes del 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y después dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Lo que Dios tenía que hacer para pagarse el pecado de la humanidad, si no dejaba de ser un Dios justo, era el sacrificio, era pues el cobrar lo que el hombre tenía que cobrar por su pecado, que era la muerte. Entonces todos nosotros merecíamos la muerte. A través de la propiciación, a través del sacrificio de Jesús y de nosotros poner la fe en ese sacrificio, pues Dios sigue constituyéndose justo, porque el sacrificio fue hecho, el precio fue pagado, lo que tenía que pagarse se pagó. Dios no hizo, bueno, como yo soy el que mando, borrón y cuenta nueva, ¿no? No, lo dice, no, había un precio que tenía que pagarse y ese precio lo pagó Jesús. Entonces, por eso dice que Dios, a fin de que Él sea justo, o sea, Dios como juez justo pagó el precio o digamos, se cobró de alguna manera el precio que tenía que ser pagado y lo pagó Jesús en la cruz, de modo que podamos nosotros ser justificados, lo que dice el final del versículo 26, y el que justifica, no solamente Él es justo, sino que justifica al que es de la fe en Jesús, es decir, al que pone la fe en Jesús, y luego remata en el versículo, siempre del capítulo 3, en el versículo 28, donde dice, concluimos pues, o sea, la conclusión a la cual llegamos nosotros es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta es la conclusión prácticamente del libro de Romanos, ¿no? Y esta es la justicia de la que está hablando en el capítulo 4. En la palabra justicia en el original habla realmente el significado es ser sometido a juicio y ser aprobado. Entonces, cuando la Biblia habla de la justicia que nosotros alcanzamos, o que en este caso Abraham alcanzó, quiere decir que Abraham fue sometido a juicio en un sentido y fue encontrado aprobado por Dios gracias a su fe. Y dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia
sino como deuda. A mí una vez, cuando yo vivía en otra casa antes, por donde está Mercadona, y necesitábamos otra casa, porque ya Amanda tenía pocas semanas de nacida, que por cierto está cumpliendo 10 añitos hoy. Estamos muy contentos por lo que el Señor ha hecho en su vida y felices. Pero Amanda estaba pequeñita y yo vivía en un cuarto sin ascensor, entonces tenía que llevar, a veces tenía que subir con un carrito de bebé y con la compra así los 4 pisos, ya era complicado, ¿no? Aparte que la casa era muy fría y todo, y caliente en verano. Y estábamos buscando otro, y cuando conseguimos el otro piso, que es donde estamos ahora, yo llamé al propietario del piso anterior y le dije, Miguel, creo que se llama, bueno, Miguel, nosotros nos vamos, yo ya te he pagado este mes, era como mediados del mes o algo así, yo ya le había avisado, claro, pero ya le dije, le estaba confirmando, ya te pagué este mes y pues en principio quedamos como amigos y todo eso, ¿no? Todo. Y él me dice, bueno, pero me vas a pagar al final, ¿no? ¿Al final qué? El mes se paga al final. No, yo le dije, no, en las casas no funciona así. Que tal vez no te acuerdes, pero en los trabajos normalmente tú trabajas todo el mes y al final de mes te paga tu jefe o tu empleador, pero en los pisos es al revés, tú lo pagas al principio y vives, ¿no? Normalmente es así, hay un acuerdo, un contrato, pero normalmente se pagan los primeros 5 días el alquiler y ya tú vives todo, o sea que yo ya te pagué, ¿no? Y él creo que estaba confundido con el trabajo, ¿no? Que normalmente uno trabaja y a fin de mes es que le pagan, pero con los pisos era al revés, yo se lo estaba acordando, ¿no? Y es un poquito lo que dice aquí el versículo 4. Cuando nosotros trabajamos, la empresa, tu jefe adquiere un compromiso contigo, porque una deuda, en realidad. Tú has estado trabajando todo el mes y al final del mes él tiene que saldar esa deuda, él tiene que cancelar esa deuda que ha adquirido contigo al tú hacer todo el trabajo, todo el esfuerzo, y es así como el empleador o tu jefe te remunera y te paga. Así como es como funciona el trabajo, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí, pero al que obra, al que trabaja, al que se esfuerza, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, el sueldo no es un regalo, no es una deuda que ha adquirido contigo el tu trabajar todo el mes. Versículo 5, pero al que no obra, al que no trabaja, sino que cree, la fe, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La manera como Dios aprueba a las personas es a través de la fe, a través del creer. Allí Dios nos encuentra justos, justificados, aprobados delante de Él. Y en el versículo 6, el apóstol Pablo nombra un salmo de David y dice, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, aquí está mencionando el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí está hablando en algún sentido acerca de una persona que fue perdonada por Dios y que no tuvo que hacer nada para alcanzar ese perdón. Fue simplemente perdonado por Dios, y lo que el salmista está diciendo es que esa persona cuya iniquidad ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto es bendecido, es bienaventurado. Y el apóstol está trayendo este salmo aquí porque lo está aplicando a la gracia que él está explicando aquí a los romanos. El Salmo 32. Y sigue diciendo en el versículo 9, y aquí introduce una idea diferente o una idea adicional. Es pues esta bienaventuranza, es decir, el recibir este perdón por gracia, esta aprobación por parte de Dios simplemente con creer. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión.
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué está preguntando Pablo aquí? Vamos a ver, esta bendición que leímos del Salmo y que estamos explicando, ¿es solo para los judíos, solo para el pueblo de Israel o también para los que no son judíos, para los gentiles, para los griegos, para los italianos, para los asiáticos, para los chinos, para los árabes? ¿Es solamente para nosotros los que hemos recibido la ley o para todos? Porque aquí estamos diciendo algo, estamos diciendo que la fe, que a Abraham le fue contada la fe por justicia, o sea, la manera como Dios encontró a Abraham aprobado fue a través de la fe. No fue a través de la circuncisión, no fue a través de la ley, no fue a través de ninguna obra, fue a través de la fe. Y vuelvo a preguntar en el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada estando en circuncisión o en la incircuncisión? Vale, ¿cómo le fue contada esta fe? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? ¿Por qué pregunta Pablo esto? Porque Abraham recibió una promesa y cuando la recibió todavía no estaba establecido el pacto de la circuncisión como señal. Entonces Abraham recibió esta promesa, recibió esta palabra de parte de Dios, pero él no estaba circuncidado porque ese pacto o esa señal no había sido establecida. Y Pablo lo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham todavía no había sido circuncidado. Aquí lo que le está tirando es una indirecta bastante directa a todas estas personas que decían que tenían que apoyarse en la circuncisión o en apoyar la ley para poder entrar a la gracia de Dios. Y el Pablo está diciendo, hombre, ten en cuenta que Abraham recibió la promesa, él creyó por fe y por fe fue aprobado delante de Dios y justificado siendo incircunciso. Abraham no había recibido la circuncisión. Y dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham recibe la circuncisión como señal, como sello, dice la palabra, a través de esta fe, Abraham, que tú tuviste, y gracias a esta fe que has sido justificado o has sido encontrado aprobado delante de Dios, yo te pongo la circuncisión como una señal de esto que tú has logrado con tu fe, o de esto que ha sucedido, o de este milagro que se ha llevado a cabo gracias a la fe que tú has tenido. Y sigue diciendo, para que fuese padre, y aquí hay un dato importante, y por eso yo he subrayado esto, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Abraham fue padre de todos los creyentes no circuncidados. Todos los creyentes no circuncidados son todos aquellos a quienes no les fue entregada la ley, los no judíos, los gentiles. Entonces, nosotros también somos hijos del padre Abraham, aunque no tengamos esa señal de la circuncisión o no tengamos o no hayamos como nación, como pueblo recibido la ley de Dios. Nosotros, gracias a que Abraham tuvo fe y dio esa pauta inicial de que él fue encontrado aprobado delante de Dios gracias a su fe, nosotros también podemos ser hijos de Abraham gracias a la fe, y gracias a esa misma fe que nosotros ponemos en el sacrificio de Jesús, somos encontrados aprobados delante de Dios. Y sigue diciendo en el versículo, y mira lo que dice al final del versículo 11, Padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros, a fin de que también a ellos, a nosotros, la fe les sea contada por justicia.
nosotros somos encontrados aprobados delante de Dios, justificados delante de Dios por medio de la fe, gracias a que Abraham también actuó de la siguiente manera. Es una especie de comparativa que el apóstol Pablo está haciendo con Abraham y con nosotros, los que no somos de la circuncisión. Versículo 12, y padre de la circuncisión, padre también del pueblo hebreo, del pueblo judío, para los que no solamente son de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí es más o menos la misma idea, un poco más recalcada, ¿no? Y padre de la circuncisión, padre de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente para los judíos, sino que también aquellos que siguen las pisadas de la fe. Aquellos que siguen las pisadas de la fe, ¿vale? Seguimos leyendo en el versículo siguiente, en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí vuelve a repetir la palabra justicia, de cómo Dios nos encuentra aprobados a través de la fe. Y dice el versículo 13 que no fue por la ley no tuvo nada que ver en eso, ni a Abraham ni a su descendencia esa promesa de la que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por ser encontrado aprobado delante de Dios a través de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que si la promesa Dios se lo hubiese dado solamente a los que son de la ley y por la ley, entonces la fe no tiene ningún sentido, ¿no? Y la promesa pues quedaría anulada. Pero gracias a que Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, nosotros también podemos creer y ser hijos igualmente de Abraham. Los que son de la circuncisión, al tener fe, son hijos de Abraham, no solamente por la carne, sino a través de la fe. Y los que no somos de la ley, los que somos gentiles, los que no recibimos en esa ley, también podemos ser hijos de Abraham y entrar dentro de la promesa por la fe, porque esa fe que justificó a Abraham, esa fe que hizo que Abraham se encontrara justo delante de Dios o aprobado delante de Dios, lo pueden tener tanto los que son de la circuncisión como los que no son de la circuncisión, como nosotros. Entonces no tenemos que hacer una ley que le fue entregada a un pueblo, sino que tenemos que creer para poder ser justificados delante de Dios. Versículo 15, pues la ley, este versículo es interesante, dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto digamos que se entiende un poquito mejor en las letras en amarillo. Los que están viendo la pantalla compartida es la nueva traducción viviente, es la versión nueva traducción viviente, que dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla, ¿no? Lo podemos poner como un ejemplo muy tonto y muy sencillo. Si hay una ley de tráfico que dice que cuando el semáforo está rojo, pues ahí tenemos que frenar y tenemos que pararnos, ¿no? Pero la ley siempre trae castigo porque dice que si nosotros nos saltamos esa ley, pues ya tenemos que sufrir las consecuencias de saltarnos esa ley. Entonces, con la ley siempre viene un castigo producto de la violación o del no cumplimiento de esa ley. Y ya hemos visto que el hombre no puede cumplir esa ley. Entonces, el versículo 15, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Y dice entre paréntesis en esta versión, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Más claro, pues imposible. Y seguimos leyendo el versículo 16. Entonces el apóstol Pablo hace una conclusión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme
para toda su descendencia. Y aquí vuelve a recalcar la idea de que no solamente para los que están bajo la ley, sino también para los que nunca recibieron la ley, es decir, cualquier pueblo gentil que no sea el pueblo de Israel, a fin de que la promesa sea firme, a fin de que la promesa sea inmutable, sea que nadie la pueda discutir, para toda su descendencia, para la descendencia de Abraham, no solamente para el que es de la ley, no solamente para el judío, el que recibe la ley, sino también para la promesa que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Somos nosotros hijos de Abraham por la fe, de la misma manera que nosotros creemos en Jesús y somos encontrados justos y somos encontrados aprobados delante de Dios, de la misma manera que lo hacemos nosotros, lo hizo Abraham, y por eso nosotros podemos ser también justificados delante de Dios. Yo aquí he puesto en letra azul, la promesa es firme cuando es por fe, ya que la fe es o puede ser, ¿no?, común tanto a quienes le fue dada la ley, a los judíos, como a quienes no, a los de la fe. Cuando la Biblia dice los de la fe, somos nosotros los que no hemos recibido la ley. Entonces, tanto el judío como el no judío tiene que creer para ser justificado delante de Dios a través de la fe. Amén. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Este fue la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa de ser justificado, padre, perdón, de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Este versículo es muy hermoso porque nos habla acerca del poder del Señor. Y aquí da como dos cláusulas, ¿no? El cual da vida a los muertos, está hablando de Dios, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí la primera parte dice, el cual da vida a los muertos. ¿Por qué lo está diciendo? Porque más adelante lo dice también, pero porque el cuerpo de Abraham estaba prácticamente muerto. Por su edad, él tenía 100 años y no podía tener hijos, pues ahí había cierta mortandad, cierto algo que no estaba yendo bien, aparte de la edad, pues él se estaba acercando a la muerte. Y en el caso de Sara o de Sarai, su mujer, ella era estéril, en ella también había muerte, ¿no?, en su interior, de alguna manera, porque ella no podía tener hijos, ¿no? Y el apóstol está diciendo, el cual da vida a los muertos. Y aquí no solamente tiene que ver con ese milagro que hizo entre Abraham y Sara, de que pudiesen concebir aún siendo viejos y aún siendo Sara estéril. Aquí yo veo que está haciendo una proyección acerca de lo que espiritualmente Dios hace con los que estamos muertos en pecado y ponemos nuestra fe en Él, que nos da vida a los muertos. Como decíamos al principio de la reunión, la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí el apóstol Pablo, y eso lo dijo Jesús, y aquí el apóstol Pablo, que recibió un evangelio revelado, que nunca estuvo con Jesús, está diciendo prácticamente lo mismo, el cual da vida a los muertos. Y en segundo lugar, llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice más adelante en Génesis, en toda la historia de Abraham, Dios le dice, aún sin tener hijos, aún sin aún sin que Sarai estuviese embarazada, le dice a Abraham, será tu hijo, y le dice el nombre del hijo y le llamarás el nombre del hijo, y todo lo hace aún sin que Isaac hubiese nacido, sin ni siquiera tener el hijo en el vientre de la madre. Ya Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Entonces Dios está llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y aquí lo recalca el apóstol Pablo de esta manera. Y dice en el 17, en el 18, y él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, en esperanza contra esperanza. A pesar de cualquier cosa, creyó Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes.
conforme a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había prometido. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí en el versículo 9, quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión. Dice, esta fue la fe que exhibió Abraham. Dijo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, Abraham pudo haber mirado su cuerpo y de decir, mi cuerpo está desgastado, está viejo, está cansado, mi cuerpo no es capaz de concebir un hijo, de reproducir un hijo. Pero la Biblia dice que no se debilitó en la fe al ver las apariencias externas. Sí, esto puede ser lo que está pasando. Sí, esto puede ser lo que dice esto, lo que dice lo otro, lo que dice el médico, lo que dice el abogado. Esto puede ser lo que está pasando. Pero si nosotros consideramos el ejemplo de Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar las evidencias externas, al considerar lo que tenía a su alrededor, nosotros tenemos que aprender un poquito más de la fe de este gran hombre. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. ¿Se recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que da vida a los muertos. Y porque compara el cuerpo de Abraham con prácticamente que ya estaba como muerto, porque tenía casi 100 años. O peor aún, la esterilidad de la matriz de Sara, que no podía dar vida. Tampoco dudó, dice el versículo 20, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, muy importante, se fortaleció en fe. ¿Y cómo fue la manera que Abraham consigue para fortalecerse en fe? Dando gloria a Dios y plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo creo que el dar gloria a Dios es una de las claves para fortalecernos en la fe. Y la fe va de la mano con la fortaleza de nuestro ser. Cuando nosotros necesitamos fe, cuando nosotros necesitamos ser fortalecidos en alguna situación en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer al principio del versículo 20 es no dudar, no tener incredulidad. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es una promesa que reposa sobre nosotros como sus hijos y que estará con nosotros todos los días del mundo. Esa es otra promesa que está sobre nosotros como sus hijos. Dice la palabra que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Muchas veces nosotros vemos las circunstancias, intentamos tener fe, tal vez intentando autoconvencernos a nosotros mismos, si tengo que tener fe, si la palabra de Dios dice esto, si la palabra de Dios dice lo otro, pero la Biblia dice que la manera de que cómo Abraham se fortaleció en fe es dándole la gloria a Dios. Abraham no se autosugestionó, Abraham no hizo caligrafía, tengo que tener fe en Dios, tengo que tener fe en Dios. Abraham le dio la gloria a Dios. Abraham hizo que todo lo que girara en torno a su vida apuntara a que Dios fuese alabado y fuese glorificado, a que Dios fuese el centro de todas las cosas, aún considerando su cuerpo que ya no estaba muerto, no se debilitó en su fe. A pesar de las circunstancias, le dio gloria a Dios en medio de las circunstancias y eso hizo que su fe se viera fortalecida. Eso, darle gloria a Dios es una de las claves que el Señor nos está dejando aquí. Muchas veces nosotros en medio de las circunstancias lo menos que hacemos es darle la gloria a Dios. Nos quejamos, decimos pues ¿por qué a mí? O hablamos acerca de las cosas o muchas veces incluso blasfemamos o maldecimos por todas esas cosas que nos están pasando, pero eso es todo lo contrario de darle la gloria a Dios. A veces yo no estoy diciendo que entendemos lo que nos está pasando o que lo vayamos a entender en algún momento, pero la Biblia nos dice que darle la gloria a Dios y creer en lo que Dios está haciendo hace que nuestro ser se fortalezca en fe. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham. Y fue la manera como Dios lo encontró a él aprobado delante de Dios, fue sometido a juicio, aprobado delante de Dios, y eso es lo que nosotros entendemos en la palabra como justificado delante de Dios. Y Abraham estaba, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa fue la fe que Dios entendió y que llegó al altar de Dios, llegó a la presencia del Señor, por la cual Abraham fue aprobado delante de Dios. Y no solamente con respecto a él, dice el versículo 23, se escribió que le fue contada. O sea, eso no solamente es exclusivo o puede ser exclusivo para Abraham, sino también con respecto a nosotros. Y aquí está hablando un judío, pero aquí también, esto también es para nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, esta fe no solamente se quedó en Abraham, sino también es para nosotros. Y aquí no mete por ninguna parte ni la ley, ni la circuncisión, ni ningún tipo de obra, sino que está diciendo a nosotros, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta aquí el capítulo 4 de Romanos. A mí me parece un capítulo precioso, el cual podemos leer y releer, y yo estoy seguro que el Señor te va a hablar sobre todo cuando necesites fortalecerte en tu fe, porque Dios es el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor.